Percibes el eco, ese susurro que no proviene del afuera, sino de un rincón inhóspito dentro de ti, donde la razón calla y la memoria antigua aguarda. Solo una minoría, apenas el 1%, contempla este abismo a tiempo. La gran mayoría sigue adelante, sincopada por el ritmo mecánico del mundo, sin advertir que la puerta siempre estuvo entreabierta. Y no se trata de una revelación reservada a elegidos, sino de un llamado sin palabras, silenciado por siglos de ruido y repetición, habitando la frontera elusiva entre lo que somos y lo que podríamos llegar a recordar. Hay quienes afirman que la vida es transparente, que todo se resume a lo tangible, pero, dime, ¿no has sentido nunca que hay símbolos acechando bajo la superficie, pulsando por la grieta invisible de todas las cosas? ¿No has captado fugazmente una tensión, una especie de vacío magnético que, al no ser llenado, te invita a buscar, a volver a mirar donde todos pasan de largo? Detente. Abandona por un instante la carrera, la prisa. Permite que esta pregunta serpentee en tu interior. ¿Qué olvidaste que alguna vez supiste, pero que tu mente se niega a traer al presente? De pequeños, creíamos que los misterios laten lejos, al final de los caminos, en las páginas de antiguos grimorios polvorientos. Pero la verdad es más cercana, más desafiante. La llave está fundida en tus huesos, en la forma en que late tu pulso cuando nadie te observa, en el leve estremecimiento que te recorre al cruzar los ojos con un símbolo ancestral, un dibujo, un triángulo, una serpiente, un ojo, porque algunos signos te incomodan. Si tu lógica los descarta como decoración, ¿qué fuerza antigua brilla detrás de imágenes que la razón ignora y el alma comprende sin palabras? Déjame romper el patrón que la vida ha impreso en ti. Olvida unos instantes ese flujo repetido de pensamientos, ese diálogo incesante y superficial que apaga tus noches e insensibiliza los días. Permíteme hablarle directamente a la grieta entre tus certezas, a ese resorte silencioso que espera desde un tiempo anterior al lenguaje la vibración precisa para soltar la energía contenida en tus recuerdos no recordados. Porque nadie te lo ha dicho así. Pero la mayor parte de lo que crees saber sobre ti mismo es apenas un reflejo turbio en la superficie de un estanque. Y lo esencial, lo verdaderamente tuyo, está oculto bajo aguas imperturbables, aguardando la osadía de ser buceado. Imagina un instante, y si cada inquietud, cada sensación de extrañeza, no fuera un error de tu mente, sino una pista cuidadosamente colocada por algo que te trasciende. Los antiguos, los sabios del Nilo, los alquimistas y los astrónomos de piedra, intuyeron que las respuestas no se encuentran con luz directa, sino en el cruce entre dos mundos, el visible y el invisible, lo cotidiano y lo sagrado, lo que nombra la boca y lo que susurra el corazón en el silencio. ¿Lo sientes? Tal vez una parte de ti se resiste a creerlo, pero otra, más honda, responde con vértigo y un dolor dulce la nostalgia de una verdad olvidada. Mientras los días transcurren y el polvo cubre las bibliotecas, debajo del lenguaje ordinario arde una corriente subterránea, recordando a los que escuchan que la vida es mucho más que sobrevivir. Te han enseñado a temer lo desconocido, pero la paradoja es clara. Solo en lo desconocido puedes volver a encontrarte. Cada símbolo escondido en las piedras o en los sueños nocturnos es una carta para ti, escrita en el alfabeto de la memoria perdida, con tintas impregnadas del perfume de los dioses. Ahora, concéntrate, cierra los ojos un segundo y pregúntate, ¿cuál fue la primera vez que sentiste que no estabas del todo aquí?
que algo tuyo habitaba en un lugar lejano, en una era ajena, en los pliegues de otro tiempo. Puede que haya sido en la infancia, cuando los sueños se sentían tan reales como la vigilia, o tal vez anoche, mientras el cansancio cedía y escuchaste una voz, una nota, un nombre, que la mente descartó con amarga facilidad. Esa es tu herida sagrada, la señal de que lo que te falta es, de hecho, aquello que te hace único y que ningún oro del mundo sabría reparar o reemplazar. Tal vez el corazón se te acelera. Quizás sientas una mezcla de temor y atracción, porque aquello a lo que apuntas, aunque no tenga nombre, aunque tus padres nunca lo articularan, es lo mismo que motivó a Thoth a inscribir el ciclo sagrado en las estrellas, lo mismo que inspiró a Hermes a esconder verdades bajo capas de metáforas, sabiendo que solo despertarías cuando estuvieras listo. No quiero prometerte certezas, ni venderte la fórmula de una iluminación instantánea. Nada de eso. Pero si te atreves a dejar que este vacío, este zumbido que empieza a moverse dentro de ti, crezca y se convierta en pregunta, estarás cruzando el umbral donde la mayoría fracasa, el punto en el que mirar adentro ya no es una opción, sino un destino ineludible. Hay quienes creen que despertar espiritual es una conquista externa, una acumulación de rituales, lecturas o credos, pero hay un error fundamental ahí. Lo esencial no se acumula, sino que se recuerda. No se aísla ni se abstrae, sino que se reconoce en el temblor mismo que te asalta cuando vislumbras una verdad demasiado desnuda para la comodidad cotidiana. Hermetismo no es esconder, sino velar, no es separar, sino unir lo disperso, curar la grieta entre dentro y fuera, entre lo que sueñas y lo que temes. Y es aquí, justo aquí, en este instante sin segundos, donde la invitación se hace inevitable. ¿Sabías que apenas un 3% logra sostener este mirar hasta el final? Te preguntas por qué tantos desisten. Quizás sienten miedo. Quizás su alma tiembla ante la promesa contradictoria de perderse para encontrarse. No puedo quitarte esos temblores, pero sí puedo ofrecerte lo mismo que ofrecieron los iniciados a sus discípulos. Una llama muy pequeña, pero viva, capaz de encender el pasillo oscuro entre tu actual reflejo y tu rostro original, aquel que tenías antes de nombrarte, antes de ser domesticado por el tiempo. Hay silencios que ahogan y silencios que despiertan, y deberás aprender a distinguirlos. El primero te sustrae, te adormece, te roba la energía de los días. El segundo, este que intento invocar en ti, es el anticipo de un renacimiento. Es el umbral mismo que cruzan los peregrinos de la conciencia, guiados no por certezas, sino por una necesidad imperiosa, tan antigua que la razón se estremece al intentar describirla. El hermetismo. Thoth, los símbolos, la alquimia, todo, absolutamente todo, converge en este instante presente, en tu cuerpo y tu respiración, en el escalofrío que sientes cuando reconoces que todo el saber exterior estuvo, siempre, girando en torno a tu núcleo dormido. Así pues, detente un momento más. Resiste el impulso de explicar, de clasificar, de reducir este temblor a superstición o a poesía vacía. Déjalo crecer. Este es el principio y el retorno, el quiebre en la secuencia rutinaria, el espacio donde la vieja memoria que eres empieza a abrir los ojos. Te atreves a escuchar la pregunta que ha sido tuya mucho antes de que el tiempo empezara a contarse. Hay algo esperando en ti. Nadie podrá entrar salvo tú. Y, si te atreves,
La senda que otros cubrieron de símbolos y paradojas se convertirá, al fin, en el mapa interior hacia tu propio despertar. Atravesar la frontera invisible que separa la vigilia cotidiana del despertar es sumergirse en las aguas lentas de un río primordial, donde la corriente no obedece al reloj sino al pulso olvidado de la sabiduría ancestral. Así como los antiguos egipcios tejieron sus palabras en papiros y piedra, nosotros deambulamos por corredores invisibles, buscando ventanas en la muralla de lo aparente, pequeñas fisuras por las que la luz del misterio se cuela y anuncia una nueva etapa del viaje del alma. ¿Cuándo comienza ese tránsito? ¿En qué instante la conciencia percibe, quizá por primera vez, la tenue vibración de lo inefable? Las tablas de esmeralda, portales de Thoth, no son solo textos, sino llaves sutiles. Resonancias esculpidas en el aire de las cámaras hundidas. Cada palabra en ellas se convierte en ventana y espejo. El universo es un flujo eterno. Y el individuo, como un pez dormido en la corriente, escucha de pronto el llamado del descenso, el murmullo de una puerta entreabierta en la penumbra de su propio pecho. Es allí donde comienza el fenómeno de la transmutación, la pesadez de la materia, las costumbres fosilizadas y los pensamientos adheridos a la roca del tiempo se disuelven. Gota a gota, en la contemplación de aquello que permanece tras el velo de la apariencia. La sincronía. Ese pulso preciso que une la danza del cosmos con los titubeos del corazón, viene a recordarnos que nada ocurre por azar. Los egipcios lo sabían bien. Las alineaciones de los templos con las estrellas no eran solo tributo a la belleza del firmamento, eran mapas del alma, circuitos sagrados a través de los cuales el espíritu podía navegar, reconociendo en cada encuentro, cada signo y cada repetición, la huella de un acuerdo mayor, inscrito en las arenas del tiempo mucho antes del olvido. Así, el acontecimiento, el encuentro fortuito. La frase que resuena una y otra vez, el símbolo que aparece en sueños como una antorcha renovada, deja de ser casualidad y se revela como eco del designio secreto. ¿No es acaso la vida misma un tejido de intersecciones, de símbolos rojos titilando en la penumbra, reclamando la atención del iniciado dormido? En este punto, el lenguaje se vuelve insuficiente, y sin embargo, es por medio de símbolos que tratamos de apresar lo que la experiencia interior nos ofrece. El portal se convierte en metáfora viva, la entrada y la salida, el umbral y el salto hacia lo desconocido, la frontera entre el ayer y el mañana, si la modernidad camina por pasillos perfectamente iluminados por la razón, negando la sombra y el misterio. Los antiguos sabios preferían la penumbra fértil, donde cada línea de sombra era una invitación al viaje y cada destello, la promesa de una revelación. Es posible que hayamos perdido la capacidad de ver los portales que nos rodean en el rostro de un desconocido, en la voz interior que nos llama a detenernos, en la sucesión inexplicable de coincidencias que entretejen nuestros días. Cuando leemos los textos egipcios, no solo accedemos a un repertorio de creencias arcaicas, contemplamos espejos de nuestras propias dudas, ansias y potenciales, porque toda puerta requiere un umbral, y todo umbral, un viajero dispuesto a cruzarlo. La conciencia no se transforma de modo repentino, sino como una semilla que, bajo la tierra oscura, escucha las pulsaciones del agua y rompe su corteza para brotar.
Lo visible y lo invisible se entrelazan. La vigilia y el sueño se funden. Y comprendemos, en un destello fugaz, que el despertar no es un punto de llegada, sino un proceso en espiral, un perpetuo abrir de ventanas hacia dimensiones insospechadas. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Repite la voz de Todd, y es en esa repetición, en ese eco infinito, donde nuestro pensamiento moderno tropieza y balbucea. La razón lineal desea certezas, definiciones, pero el arte hermético propone imágenes, semejanzas y analogías, el alma como una lámpara que se mira en un charco de agua, la vida como una senda entre jardines ocultos, el destino como caudal que serpentea y sonríe ante nuestras pretensiones de control, la voluntad del individuo, ese fuego sutil, danza en el borde mismo de su propia sombra. ¿Hasta dónde somos forjadores de nuestro destino? ¿Y hasta qué punto la corriente universal guía silenciosamente nuestras elecciones, como el viento invisible que inclina el junco? Comparar el mundo actual con el universo de los antiguos egipcios es detenerse un instante ante el espejo de dos realidades divergentes. Nosotros, atrapados en la inmediatez, en la sobreinformación, aferrados al tiempo digital. Olvidamos la cadencia lenta de los procesos iniciáticos, los sacerdotes de Yunu. En cambio, vivían atentos a los ritmos cósmicos, sensibles a las señales de los astros y las corrientes del Nilo, sintiendo que cada gesto podía resonar en la eternidad. La ventana que para nosotros es pantalla fría fue para ellos umbral dorado, crisol donde la carne se disolvía y el espíritu ascendía, cargado de significados. Detenernos a escuchar los signos, los de ayer. Los de hoy es recorrer un sendero de recuperación de lo sutil. No basta con leer, hace falta silenciar el estrépito del ego y atender al susurro de la sincronicidad. ¿Por qué se nos repite un número? ¿Por qué un animal cruza nuestro camino apenas pensamos en una cuestión relevante? ¿Será que el universo extiende su aliento a través de ventanas secretas, invitándonos a descorrer los velos, a cruzar, una y otra vez, los portales de la percepción limitada? En este viaje, la paradoja es ley. Cuanto más nos acercamos a la lógica misteriosa de lo sagrado, más aceptamos nuestra propia ignorancia y, con ella, la humildad de quien observa sin juzgar. Los textos antiguos se despliegan capa sobre capa. El metalenguaje se oculta en la repetición, la metáfora y el canto, como la marea que arrastra y devuelve caracolas a la orilla. El conocimiento hermético retorna siempre a su centro. La invitación profunda a que cada uno de nosotros sea ventana y umbral, a la vez que cruzamos y somos cruzados por el flujo perenne de la conciencia universal. Y así, laten las preguntas. ¿Seremos capaces de renovar nuestra mirada? ¿Reconoceremos en las sincronicidades las migas de pan en el bosque del misterio? ¿Nos atreveremos, como los antiguos, a rendirnos al flujo, a aceptar que toda puerta se abre solo ante quien es capaz de acallar su ruido interno y escuchar el murmullo del gran río? El despertar no es una adquisición, es una entrega. Es el arte de volvernos, poco a poco, transparentes como el agua, y dejar que la luz de todos los soles nos atraviese. ¿Quién sabe? ¿Acaso sea entonces cuando, al mirar a través de las ventanas del alma, reconozcamos por fin el rostro de Todd reflejándose en nosotros, susurrándonos que el auténtico portal está siempre, sin excepción, dentro de sí mismo?
en el ocaso de toda certeza y en el umbral de la mayor duda. Sobreviene un instante en que la realidad parece titilar, como si un respiro ancestral, invisible, quebrara el ritmo constante del tiempo y colocara al buscador frente a sí mismo, frente al misterio sin nombre. Es, precisamente, en ese umbral, cuando lo intangible comienza a insinuarse en la trama de los días, que la intervención espiritual graduada se revela, no como un acto rimbombante o milagroso que rompe el orden de la vida, sino como un susurro primero, una caricia imperceptible del infinito sobre la superficie desgastada de la conciencia. Lo que antes era mera sospecha, una sutil brisa de inquietud en el alma, va adquiriendo la textura de un presagio cada vez más palpable. El universo, paciente y reverente, presenta señales, primero discretas, luego apremiantes, como si enseñara a leer un idioma olvidado mediante repeticiones que, lentamente, forjan la alquimia interior de la certeza. Recuerdo, como quien recuerda un sueño dulce y críptico, mis propias incursiones por el desierto simbólico de la duda, una mañana cualquiera. La regularidad de las horas quebró su cauce. El reloj marcaba 11:11 y una extraña quietud electrificó mi pecho. No era la primera vez que esa cifra me asaltaba, como grabada en un código secreto. Pero algo había cambiado. La repetición, como el golpe incansable de una gota sobre la piedra, había dejado huella. Más allá del azar, sentí que la realidad comenzaba a coreografiar un diálogo mudo entre mi interior y el entorno. No era un evento aislado. Frases escuchadas al azar repetían ideas que mi corazón susurraba en silencio. Un libro caía abierto en la página exacta donde una verdad inconfesada esperaba ser leída. Tales sincronicidades, tan herméticas y personales, adquirían la forma de plumas blancas en el laberinto egipcio, guiando con su blancura el errar del neófito por los pasadizos de la ignorancia. Una inquietud visceral empezó a mutar en un escalofrío luminoso. Me invadía la certeza, aún inexplicable, de que la realidad respondía, de que una inteligencia sutil tejía la urdimbre de mi experiencia con hilos invisibles. Me sentí, de repente, como el peregrino que, tras años de errancia infructuosa, escucha la voz de Hermes susurrarle en los corredores oscuros del templo, como es arriba, es abajo. El eco de aquella frase ancestral latió en mi pecho, y su vibración abrió una grieta en la roca de mi escepticismo. Era el punto de inflexión. Lo cotidiano se transmutaba en signo, lo mundano en jeroglífico, y tu mirada ya no se posa sobre el mundo de manera inocente, sino expectante, habitada por la reverberación de otro orden. Este fenómeno, tan repetido y sin embargo único cada vez, es como el proceso de la piedra filosofal. Primero, la obra en negro, la fase de la confusión e incertidumbre. Después, una brizna de mercurio dispuesta en el crisol, un leve indicio de lo divino en lo inerte, y esa brizna anuncia la inminencia de la obra en blanco. Los alquimistas lo sabían. Ninguna certeza se manifiesta de golpe. Ninguna revelación desciende sin antes probar la constancia y el silencio interior del adepto. Así, la escalada cósmica, ese incremento gradual de señales y evidencias, despliega su pedagogía. Una moneda antigua encontrada en tu camino, que resulta portar el ankh de la vida egipcia, justo cuando la pregunta sobre el sentido golpeaba el umbral de la conciencia. El canto monótono de un cuervo en el umbral de tu estudio.
igual que el ave mensajera que anunciaba el juicio en los misterios de Osiris, justo cuando la sombra de la duda se hacía más densa. Son puertas diminutas que se entreabren en el espacio, tiempo y, al cruzarlas, vas dejando atrás la piel escéptica para abrazar una disposición oracular. En este crescendo hermético de los hechos, la resistencia inicial cae, no por lógica irrefutable, sino por la acumulación de experiencias que rozan la imposibilidad de la casualidad. La mente, escéptica centinela, se rinde ante la evidencia no conceptual, comienza a vislumbrar la trama subyacente de correspondencias, de espejo en espejo, en la que todo lo visto es reflejo y anticipo de lo invisible. Una lágrima se convierte en microcosmos de las aguas sagradas del Nilo durante la crecida, cuando las estrellas de Sirio renacían en el horizonte y los sacerdotes de Sais leían el signo celeste sin error. Así también, una emoción inesperada, una ráfaga de nostalgia o un súbito sobresalto de amor cósmico, arranca al corazón del letargo y lo sintoniza con el pulso de la trascendencia. No puedo evitar recordar el descenso de Inanna a los infiernos, la reina sumeria que fue despojada, capa por capa, de todo atributo hasta encontrar la oscuridad total, solo allí, cuando el vacío era absoluto. La intervención divina en la forma de dos figuras sin género que recogieron su llanto marcó el punto de inflexión, el giro que permitió el ascenso renovado. Así ocurre también en el sendero hermético. Solo cuando la duda ha desnudado el yo de todo adorno, el universo se acerca, primero vacilante, luego imponente, interviniendo con tokens que anidan en la conciencia. Es como si, por cada pregunta pronunciada, el logos arrojara una estrella fugaz que, al cruzar nuestro cielo interior, deja una estela de presagio que no puede ser ignorada. La metamorfosis se va completando. El asombro inicial, teñido de desconfianza, se transmuta en una fe serena y vibrante. Las señales, que antes parecían anomalías, excéntricas notas en la partitura, ahora se leen como acordes precisos y armónicos, componiendo una sinfonía entre lo divino y lo humano. Justo en este punto, la conciencia empieza a comprender que el universo no solo escucha, sino que responde, que la realidad entera es una mensajera que, a cada instante, dispone en nuestro camino símbolos, accidentes, gestos y ecos, orquestados según nuestra disposición a recibir. El buscador advierte que el despertar no es un destino, sino una relación, una danza perpetua de pregunta y respuesta, de ocultación y revelación. La narrativa metafísica de Egipto, la fábula platónica del retorno a la luz, el misterio en el que Thoth pesa el corazón del iniciado. Todo converge para recordarnos que el turning point no es una meta, sino una perpetua apertura. Una fisura a través de la cual la luz del uno se derrama en el cántaro de nuestra experiencia. Así, confirmamos lo que el hermetista siempre supo en lo más íntimo. Cuando la percepción asciende en su capacidad de asombro, los signos se multiplican. Cuando el alma se abre, los senderos crecen bajo sus pies desnudos. Ya no hay marcha atrás. La vida, una vez resplandecida por la intervención cósmica graduada, no puede volver a ser ciega. Por tanto, allí donde la sincronicidad se vuelve hábito, allí donde tu nombre resuena en el eco del universo sin pronunciarse, el viaje se transfigura en oficio sagrado. Ciencia y símbolo amanecen unidos, en el pulso de la sangre y en el fulgor de la estrella. Percibimos el hilo de Ariadna, que nunca deja de tenderse.
siempre que el corazón busque y los ojos, aún rendidos de dudas, se atrevan a mirar con reverencia y, envueltos en esa lenta respiración de lo eterno, comprendemos por fin, el despertar es la respuesta suave pero creciente del cosmos a la insistencia de nuestro anhelo. En el umbral donde el rumor subterráneo de la existencia se transmuta en canto, el júbilo y la agonía se funden en un entramado invisible. La batalla silenciosa por la energía. En este plano, la vida deja atrás sus máscaras más evidentes y revela el teatro espectral donde fuerzas sutiles se entrelazan sin descanso, bordando la urdimbre real de nuestra experiencia. El aire vibra con una tensión indescifrable, como si la arquitectura espiritual del universo, tallada en la penumbra de los textos piramidales, abriera de súbito sus corredores ocultos para que la mente contemple los engranajes de su propio confinamiento. Es aquí donde se despliega la matemática de la misericordia. Cada pensamiento, cada decisión, cada microgesto de bondad o descuido se inscribe en un tapiz asimétrico que rebasa las leyes terrenales, sumándose, restándose, multiplicando las probabilidades del despertar o la amnesia eterna. El silencio, lejos de ser ausencia, se intensifica, rugiendo con la vibración de 1000 memorias. Bajo su manto, el drama esencial, una danza sin espectadores, una guerra donde el acero es la atención y el botín, la esencia vital. Los guerreros yacen dispersos entre gestos triviales. La mirada que se distrae es un hilo de energía que se escapa. La palabra lanzada sin propósito. Un canal cedido al vampirismo energético. Los rostros familiares, las instituciones, los rituales cotidianos. Todo parece inocente y sin embargo se transmuta constantemente en redes de atracción y drenaje, articulados en el misterio de la gran matriz social. Este tejido, impreso sobre nuestra percepción desde la niñez, ora actúa como un velo delicado, ora como una celda sutil. Separa al hombre de sí mismo, fragmentando su recuerdo original e imponiéndole una melodía ajena. En los corredores imprevistos de la conciencia, percibimos de pronto la irrupción de un rayo. Una ventana de gracia se abre. No hay anuncio previo. No hay lógica comprensible en la aparición de ese instante dorado. Sin embargo, su llegada se siente física, como si el universo, compasivo, deshiciera el tejido de la costumbre para ofrecer un portal a lo esencial. Allí asoma, nítido, el Dharma, la misión del alma, reluciendo como una gema en lo profundo del abismo interior. Es misión y promesa a la vez, herencia transmitida en silencio desde el origen de los tiempos por el propio corazón de Thoth. Aquel escriba de los dioses que ancló el conocimiento en geometrías eternas, ocultando una carta secreta en la médula de cada ser. La asignación del alma no es elección, sino eco primordial. Sentirla es recordar un juramento anterior a la carne, una partitura cifrada en los pliegues del destino, en el fragor de esa batalla imperceptible. La sangre que se derrama no es de carne ni de agua, sino de luz. La transferencia energética ocurre en todos los planos, a través de la palabra, como un Wicant que canaliza intención, o mediante el silencio sostenido, capaz de restaurar o quebrar la red magnética del alma. Los maestros de antaño, resguardados en los laberintos de piedra y en los papiros no traducidos, insinuaron el mapa celeste de estos duelos. Sabían que nada es azar. Todo movimiento sigue un calendario cósmico, cuyo latido compone la sinfonía secreta de los acontecimientos. Ser testigo de este flujo invisible, sentir la marea energética que, incesante, intenta desbordar la vasija personal,
Requiere disciplina y ternura a partes iguales. Es preciso aprender a custodiar el fuego sin sofocarlo, vigilar la propia frontera sin endurecer el corazón. En la cúspide sensorial del instante, el buscador percibe los hilos sutiles que lo conectan y lo atan al resto de la creación. Cada acto cotidiano puede convertirse en un puente de gracia o en una trampa. Tomar conciencia es convertirse en centinela del propio templo interior, erguido con columnas invisibles, iluminado por la lámpara de la presencia. Ahí, en esa soledad sagrada, el alma acepta finalmente la convicción de que nada nos pertenece y, sin embargo, todo se nos confía. Cada ciclo personal es apenas un reflejo en el espejo pulido por los eones, y el instante fugaz de lucidez es más valioso que cualquier tesoro tallado en la tierra. Y surge, desde lo hondo, la pregunta sin palabras: ¿qué significa sostener la propia asignación en medio del asedio constante? No como una carga, sino como una entrega jubilosamente férrea, una fidelidad a la vibración original que nos anima, el mundo exterior, con sus simulacros, sus promesas vacías y sus calendarios apremiantes. Se revela entonces como un eco invertido de lo esencial. La batalla por la energía no es revolución ni guerra externa. Es, sobre todo, la lucha por recuperar lo que nunca estuvo realmente perdido. El drama radica menos en el robo que en la entrega inadvertida, menos en el adversario que vampiriza que en el olvido de la propia fuente luminosa. El peregrino que habita este umbral se hace escultor de sí mismo. Cada decisión, cada emoción, cada microdespertar esculpe, en el barro primal de su conciencia, una figura aproximada a la silueta que Thoth soñó para la humanidad. La matemática de la misericordia, que es también la aritmética del destino, nunca descansa. Todo acto verdadero abre una puerta. Así como toda fuga energética cierra un pasaje precioso, aprender a discernir el pulso de esa matemática, abrazar las ventanas de gracia con la humildad del iniciado, permite recorrer, aunque brevemente, los pasillos de la sabiduría arquetípica. Comprendemos, entonces, que la lucha no es por el poder externo ni por la supervivencia material, sino por mantener encendida la antorcha interior en medio de los vientos helados que surgen desde los pliegues de la matriz social. La estructura invisible del universo, ese delicado edificio de correspondencias, cifras y vibraciones, aguarda silenciosa a que el ser humano despierte a su tarea. En la alquimia serenísima de cada segundo, descubres que eres, al mismo tiempo, el receptor y el emisario de una energía inagotable. Cuando la transferencia es consciente, la vida adquiere claridad cristalina. Cuando se cede involuntariamente, se desdibuja la frontera y regresan las sombras del olvido. Cada destino humano se inscribe así en un ciclo mayor, donde el tiempo cósmico marca la pauta y el alma, fiel a su promesa original, danza calladamente entre pérdidas y restituciones. Al final, el clímax no es un estallido, sino una expansión silenciosa. La conciencia que abraza su propio origen. La mirada que reconoce la batalla como el arte supremo de recordar. La energía, danzada y defendida, se transmuta en compasión activa, en memoria invicta, en presencia que brilla aún en medio de las ruinas. La misión del alma persiste más allá de 1000 ciclos de separación. El Dharma reluce, testimonial y eterno, en el gran fresco evolutivo y bajo el amparo de ventanas intermitentes de gracia. El iniciado camina el sendero entre dos mundos, restaurando, con cada paso,
la dignidad arquetípica perdida y redescubriendo, en el latido oculto de la batalla silenciosa, la llave de su propia realeza interior, en la textura íntima de la existencia, donde las fibras invisibles del alma se enredan con el aliento antiguo de los dioses. La integración de los niveles de significación y vivencia despierta el sutil arte de la elección consciente. Esta alquimia profunda, que se revela solo a quienes han cruzado el umbral de la superficie, exige que reconocemos el don supremo del libre albedrío. Esa chispa inalterada que Thoth custodia en los arcanos del corazón humano, inmutable frente a los vendavales que azotan el sendero de la vida. Dentro de la cámara sellada del templo interior, la voluntad se erige como arquitecto del destino, capaz tanto de sellar el portal como de franquear el velo y permitir que el misterio fluyente del uno lo bañe todo en su luz. Así, la urdimbre de señales, los susurros de lo invisible, los desafíos disfrazados de prueba, todo ello compone la melodía de un universo que, en su compasiva inteligencia, solo extiende sus manos cuando el peregrino decide abrirse a la recepción y accionar el santuario secreto de su propio ser. A esta altura del camino iniciático, la lección primordial de los sabios egipcios renace en cada átomo. Isis y Osiris, Horus y Neftis, el mismo Thoth sosteniendo el equilibrio entre palabra y silencio, entre la forma y la esencia. En la quietud sagrada de la meditación, el alma aprende a distinguir los signos que el universo envía, a interpretar el eco de la serpiente Kundalini que asciende en espiral, y a respirar el silencio necesario para escuchar la voz subterránea de lo eterno. Aquí no hay dogma ni imposición, sino el suave pero firme recordatorio de que la elección de atender, de despertar, es enteramente nuestra. Cada despertar es una sílaba pronunciada en el gran verbo. Cada omisión una pausa en el encantamiento cósmico. La integración no es, entonces, un acto singular, sino el entrelazamiento de todas las experiencias, de cada sombra y cada centella, en la matriz total del autoconocimiento, así como el alquimista transforma el plomo de la ignorancia en el oro de la conciencia. La aceptación activa de los obstáculos, la humilde gratitud por cada dificultad, se convierte en la piedra angular de la transmutación. En los textos herméticos, se repite una y otra vez la doctrina de la correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera y es en el reconocimiento de esta pauta donde surge la primera revelación práctica. Las limitaciones externas se reflejan en los límites internos. El paisaje de la psique cobra vida cuando nos permitimos mirarlo sin máscaras, trayendo al altar del presente tanto lo luminoso como lo oscuro. Con la misma reverencia y apertura, todo despertar auténtico reclama un rito privado. Un instante de silencio en el que el buscador vuelve la mirada hacia el santuario de su propio centro. No basta con escuchar sabiduría ajena, ni repetir sin vida los mantras de antaño. Es preciso atreverse a la inmovilidad y sumergirse en el espacio incorruptible donde la voluntad y la realidad se entrelazan. En este acto de introspección, las enseñanzas gnósticas y los símbolos de la alquimia adquieren corporeidad. El mercurio interior fluye, derrite antiguos condicionamientos y revela la materia prima, esa esencia viva y verdadera que espera ser reconocida. Se impone entonces el primer movimiento práctico, la instauración de la quietud, el reposo consciente del cuerpo y la mente que permite al iniciado percibir la danza secreta de las energías sutiles.
con la respiración profunda y sostenida. La mente abandona la tiranía de los pensamientos dispersos y se instala en su trono natural. Al modo de los antiguos sacerdotes iniciados que custodiaban la cámara del templo en silencio absoluto, preservando así la pureza del rito interior. En esa quietud, el alma escucha las palabras no pronunciadas, siente la vibración de lo que permanece oculto y aprende al agradecer no solo por la luz revelada, sino también por las sombras que proporcionan la oportunidad de superar. Surge la segunda acción, volverse hacia adentro, como quien cruza el umbral de una cámara secreta, iluminando con la antorcha de la atención cada rincón olvidado. Los textos alquímicos describen este proceso como la operación interna, en la que todo conflicto, toda limitación, se observa sin juicio y se reconoce como parte indivisible del sendero. Así, la resistencia se transmuta en energía viva, en impulso ascendente de comprensión y compasión hacia uno mismo y el universo. Mas la integración exige algo más. El acto sencillo y grandioso de dar las gracias a los obstáculos, a los presagios y a las puertas cerradas. La antigua sabiduría nos susurra que cada barrera es simplemente un guardián del umbral, probado y puesto allí por el propio alma mayor, con el fin de afinar nuestra voluntad y templar la visión. Agradecer los desafíos es abrazar la totalidad del proceso, entender que el espíritu no se forja solo en la serenidad, sino también en la tormenta, y que el oro puro de la conciencia solo emerge cuando el crisol ha alcanzado la temperatura exacta. Solo entonces, cuando la gratitud se convierte en la base para la apertura, sucede el milagro mayor, el corazón, que hasta entonces ha permanecido en vigilancia. Se expande y da la bienvenida a la asistencia universal. Abrirse a la ayuda no es rendirse a la pasividad, sino reconocer que el microcosmos y el macrocosmos bailan juntos, que hay líneas invisibles de fuerza, corrientes secretas de energía benévola que solo pueden actuar cuando la puerta interna ha sido descorrida por la propia voluntad. Así lo revelan los misterios de Egipto. En el acto de abrirse, de consentir con el alma, el universo entero responde en sinfonía, desplegando ayudas insospechadas que solo el ojo interior, libre de miedo, es capaz de contemplar. Expresión y práctica se funden aquí. La integración hermética no permanece en el plano de la teoría o el simbolismo abstracto. Debe encarnarse en cada acto, en cada respiración. Cada instante de la vida se convierte entonces en un laboratorio sagrado, donde la atención y la conciencia permiten que la luz del Thoth interior, la sabiduría activa, guíe los pasos del peregrino. La vida misma se revela como un proceso continuo de recepción y activación de fuerzas ocultas, y el verdadero mago, el verdadero alquimista, es aquel que, habiendo aceptado la totalidad de su experiencia, permite que la voz del silencio, la palabra, madre de todos los misterios, resuene desde su centro y llame, cuerda a cuerda, a la sinfonía infinita del cosmos. Tal es la ofrenda secreta de los misterios antiguos. Reconocer el templo en uno mismo, abrazar el don de elegir responder y abrir la puerta interna, sabiendo que el universo entero, a cada instante, susurra su ayuda, pero solo el corazón humano, en la plenitud de su libertad, puede activar la piedra que da acceso al Sancta Sanctorum. Y así, en la integración total, se desvanece la ilusión de separación, lo ordinario deviene sagrado, la vida cotidiana con sus dudas,
Penas y alegrías se convierte en el propio escenario de la gran obra, y el buscador, ahora verdadero iniciado, camina cada día como sacerdote de su propio misterio, portador de la luz invencible que arde en el centro del ser. En el umbral silencioso donde cesan las palabras y comienza la vibración sutil, se extiende la antesala de lo inefable. Tal vez, incluso el propio Thoth, guardián de los secretos intactos, aguardaría aquí, contemplando en quietud la franja imprecisa entre la noche del alma y el alba dorada de una conciencia renovada. Qué extraña paz recorre los corredores del templo interior, cuando es el corazón despierto quien gira lentamente la manecilla de una puerta nunca cerrada. Cada paso resuena en la cámara íntima, donde los ecos de antiguas preguntas se deshacen en una ligereza luminosa. En este espacio, las antiguas sombras plasmadas en las paredes ya no son obstáculos ni advertencias, sino constelaciones ancestrales que ilustran el camino, el sendero sinuoso de la propia metamorfosis. El aire adquiere una densidad dorada, como si la luz del sol al amanecer se filtrara a través de vitrales imaginarios, depositando partículas vivas sobre la piel sabia de quienes se atreven a avanzar. El tacto con el bronce silencioso del pomo es una comunión. La mano, testigo de todos los actos, recoge en sus líneas la memoria de caídas y vuelos pasados. Ahora, es con temblor sagrado que oprime y gira, abriendo la morada secreta. No es coincidencia que los hermetistas de todas las edades hayan hablado en parábolas de llaves y portales, del velo que separa, porque, tras el umbral, la realidad adquiere una textura tan fina que parece apenas un susurro entre dimensiones. Afuera, la vida pulsa con su lógica de formas y nombres, pero aquí dentro ya no hay separación. El templo no es otras paredes, es el pulmón y el latido, es la fragancia que flota, es el pensamiento cuando se aquieta y el silencio cuando se pronuncia. En este instante, la melodía ancestral que atraviesa edad es una flauta de sonidos claros y lejanos. Un canto que atraviesa las paredes del tiempo evoca aquello que yace más allá de los recuerdos. La música no es sino la expresión de una palabra nunca dicha, el eco de un pacto sellado antes de la memoria. Cada uno de nosotros llega, tarde o temprano, a ese umbral velado donde la pregunta primordial arde sin consumir. ¿Qué queda cuando lo conocido se disuelve? Las máscaras de la personalidad, los antiguos relatos, el coraje y el temor, tocados ahora por la luz orihuela, parecen perder peso. Respira el iniciado con un aliento más puro y percibe el llamado de aquello que nunca fue perdido, sino olvidado bajo capas de hábito y prisa. Es aquí donde los símbolos trascienden la metáfora y se convierten en experiencia viva. La serpiente que muerde su cola revela que todo cierre es principio, que la puerta jamás fue realmente traspasada, sino que su esencia vibraba ya en el interior, mucho antes del gesto externo. El encuentro con la propia energía, sin resistencias ni juicios, abre canales que parecían sellados. El corazón, en su latido certero, se torna la única brújula digna de confianza, su luz dorada expandiéndose desde el interior hacia todas las células, hacia cada fragmento del presente. La alquimia se realiza aquí, en el horno silencioso del alma, donde la materia pesada se transmuta en la ligereza de la comprensión. El antiguo yo, cuyas fronteras fueron arraigadas en el miedo y la defensa, comienza a volverse poroso, se permite el flujo, primero tímido, luego incontenible,
hasta que la energía que antes era contención o choque, ahora es presencia acompasada, vibración receptiva, invitación al juego eterno de la creación. La visión interior brota con la claridad de un manantial secreto. Todo gesto, por más mínimo, todo pensamiento, por más fugaz, revela su pertenencia al entramado universal. Es quizá cuando dejamos de buscar que el misterio se ofrece, cuando la búsqueda exterior es absorbida suavemente por la mirada sincera hacia adentro. Thoth susurra en los pliegues del silencio, recordando al peregrino que toda llave, toda puerta, todo umbral, eran reflejos del movimiento sutil de la conciencia cuando decide abrirse. No hay rito más grande que el gesto genuino de escucharse en profundidad, de habitarse sin artificios, de sostener en el pecho tanto la inquietud como la calma. La pregunta y la respuesta nómada. La memoria de antiguas iniciaciones resuena. Cada llama encendida en la penumbra es una promesa a la propia esencia, un recordatorio de que el oro espiritual se fragua en el coraje de mirar lo desconocido y abrazarlo sin posesión. El silencio, ahora colmado, deviene un nuevo lenguaje. Aquí, todo encuentro es sagrado. El roce del aire en la piel, el paso detenido, la contemplación serena de los ciclos. La frecuencia vibratoria se eleva no como una exaltación transitoria, sino como una normalidad tan nueva que el antiguo yo apenas la reconoce, pero la anhela como la tierra sedienta anhela la primera lluvia. Algo profundo cede, como hojas viejas entregándose al viento. Nada se pierde, todo se transforma. Y en esta transformación el miedo se disuelve en confianza, la duda en apertura, la soledad en comunión. La puerta, antes símbolo de separación, ahora es pura invitación. Cada uno puede entrar cuando lo desee. No hay guardianes severos, solo el propio corazón dispuesto. En este nuevo estado, los límites del yo se aflojan, y la acción brota no por impulso o necesidad compulsiva, sino como expansión natural de una certeza interna. La vida deja de ser campo de batalla para convertirse en danza. Lo cotidiano irradia un fulgor insospechado. El gesto simple, la palabra blanda, la mirada atenta, todo se impregna de sentido y de poder discreto. Casi invisible, pero ya irreversible. La impronta de la transformación interior permanece. Y como anillo creciente en el agua, provoca ondas suaves que alcanzan lo que parecía lejano, mientras la melodía invisible de la flauta resuena aún, invitando a no apresurarse, a respirar hondo, a dejar que la luz se asiente en cada poro. Uno reconoce que toda travesía real es circular. El regreso al templo interior no es retiro ni huida. Es el inicio de una acción nueva, arraigada en la sabiduría profunda de lo simple. Ahora, lo verdaderamente esencial brota como un tallo delicado en el centro del pecho y crece sin esfuerzo, sin deseo de poseer, tan solo por el gozo de ser. Cierra suavemente los ojos. Siente como todo lo aprendido y lo sentido se amalgama en una vibración sutil que te acompaña más allá de este instante. La puerta permanece abierta, la luz, siempre disponible. Permite que el eco de este viaje pulse un poco más en tu interior. Y tú, percibes ya ese delicado temblor que anticipa una vida nueva. Si este sutil llamado te ha tocado, deja tu huella aquí y acompáñanos cuando el sendero, una vez más, vuelva a desplegarse ante ti.